Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la exposición de estos estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a continuar. Estamos en Apocalipsis. Vamos a empezar el estudio número 9. En el libro, en el capítulo 11, y vamos a empezar la lectura en el versículo 15. Apocalipsis 11, 15. Vamos a continuar con el estudio número 9. Dice así la palabra del Señor. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí vemos cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, y dice, ¿verdad?, que se oyeron esos ruidos, se oyeron grandes voces, y mencionaban todos allá en el cielo, esas grandes voces que se oían, mencionaban que los reinos del mundo ya han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Acordémonos que el Señor Jesús, después de que resucitó en cuerpo, y así subió en cuerpo, en carne. Jesús, cuando resucitó y se les apareció a sus apóstoles el domingo en la tarde, dice la Escritura, en la noche, dice la Escritura que pensaban que eran ángeles, espíritus, que eran espíritus, y por eso Jesús les dijo: ¿por qué se turban? Y vienen a su corazón esos pensamientos. Dice: véanme, pálpenme y vean que yo mismo soy, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. ¿Tienen algo de comer? Y ahí vemos cómo comió con ellos. Y en ese cuerpo ya glorificado, Jesús subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, dice, intercediendo por nosotros. Ahora, Jesús va a reinar en la tierra con sus santos por 1000 años. Después de que terminan los 1000 años, viene el juicio final en el gran trono blanco, y allí es donde van a ser juzgados todos, menos los cristianos, porque los cristianos ya fueron juzgados allá cuando estuvieron en el cielo. Se le conoce como el tribunal de Cristo. Allí es donde no es para condenación, sino es para recibir los galardones por todo lo que hicimos mientras estuvimos aquí en la tierra. Eso dice la palabra. Pero en el juicio final es para todos aquellos que no obedecieron a Cristo, que no aceptaron a Cristo en el periodo de la ley y en el periodo de la gracia. Esos van a ser juzgados, y también van a ser juzgados
los de la era del milenio. Pero esos de la era del milenio van a ser juzgados por sus obras, porque ellos ya no alcanzan la salvación por la ley ni por la gracia, o más bien por la gracia, porque por la ley nadie, por obras de la ley ningún ser será justificado, dice la palabra, porque nadie cumplió la ley sino solamente Cristo. Entonces dice la escritura, ¿verdad?, que ellos van a ser juzgados de acuerdo a todo lo que hicieron, tanto bueno como malo, los del reino, los del milenio, y van a abrirse los libros para que todo lo que está escrito ahí de todo lo que hicieron, tanto bueno como malo. Dice que los que hicieron cosas malas, más cosas malas que buenas, son apartados a la derecha, y los que hicieron más cosas buenas que malas son apartados, perdón, a la izquierda, y los que hicieron más cosas buenas que malas son apartados a la derecha. Eso para los del milenio. Para los de la ley y los de la gracia, los de la ley se les nombra los que fueron destruidos por el diluvio, y toda la demás gente que fueron encarcelados. Eso nos lo dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 3:18. Ahí nos dice, donde dice que él fue y predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que desobedecieron una vez, dice, mientras esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Aquí lo dice, primera de Pedro 3:18, del 18 hasta el 20. Ahí lo dice. Entonces, esos son los del milenio, esos son los de la ley. A ellos se les fue a predicar, Cristo les fue a predicar el evangelio. Y a los de la era de Cristo, predicó Cristo y seguimos predicando nosotros, desde los apóstoles a los discípulos de los apóstoles, y de los discípulos de los discípulos de los discípulos, hasta llegar hasta este tiempo. En este caso yo estoy predicando la palabra de Dios para que alcancen la salvación por el sacrificio y la fe en Jesucristo, por la sangre de Cristo, para el perdón de pecados. Entonces, esta se le conoce como la dispensación de la gracia. Pero en la dispensación de la ley, allá fue Cristo a predicarles. En la dispensación de la ley fueron espíritus encarcelados. En la dispensación de la gracia fueron al infierno de fuego. En la dispensación del milenio dice que la muerte los va a retener. Esos son los que van a ser juzgados, los del milenio, por la ley, por sus obras. No van a tener excusa, porque ahí no va a haber gobierno corrupto, porque va a estar reinando Cristo con nosotros, con su iglesia, con su pueblo. Dice que somos reyes, unos vamos a ser reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo 1000 años. Cristo va a reinar 1000 años. Entonces, con nosotros. Y ya luego en el milenio, después del milenio, cuando viene el juicio, ya para los que están en el infierno, van a ser juzgados también, se van a abrir sus libros y van a ser juzgados, pero para condenación, no para ver si alcanzan salvación. Los de la era de la ley se les conoce como los del mar, porque fueron ahogados por el mar, toda la humanidad. Y todos los demás que fueron muriendo, pues fueron encarcelados en cárceles de oscuridad. A ellos fue Cristo a predicarles. Entonces, aquellos tampoco tienen oportunidad para salvarse. Los que le creyeron, dice la escritura que cuando Cristo se fue al cielo, llevó con él cautivo lo que estaba en cautividad. O sea, los que estaban encarcelados, estaban en cautiverio, y le creyeron a Jesús cuando fue a predicarles, esos se fueron con Jesús cuando Jesús se fue al cielo. Pero los que no le creyeron, ahí se quedaron. Y esos son los que van a ser juzgados también. Eso lo vamos a ver en el capítulo 20 de Apocalipsis, ahí lo habla.
Entonces, esos 20, esos de la ley y de la gracia no tienen excusa, no tienen salvación. Van a ser juzgados allá, se van a abrir los libros y van a ser juzgados de todo lo que hicieron y van a ser lanzados al lago de fuego. Y los que alcanzaron a hacer más obras buenas que malas son apartados a la izquierda. Ahí es donde Cristo dice que entra y los agarra y se los lleva. Vengan, benditos de mi Padre, al reino eterno preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Vengan. Ahí es donde se los lleva. Los que son hallados justos por sus obras. Pero va a estar muy difícil. Pero bueno, yo nomás les digo lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que nos narra aquí, donde dice que el reino va a ser entregado, dice, porque ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. No va a reinar Cristo por los siglos de los siglos. Cristo va a reinar por 1000 años. El que va a reinar por los siglos de los siglos va a ser el Padre. Porque hay otro pasaje donde dice que Jesús mismo entregará el reino al Padre. Y él mismo se sujetará al Padre. Dice que se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas. O sea, el Padre le sujetó a Cristo todas las cosas. Y ahora Cristo le entrega el reino y él mismo se sujeta al Padre todas las cosas. Y Cristo va a vivir con nosotros en la eternidad como el hermano mayor. Porque él está en el cielo, pero está en cuerpo, alma y espíritu. Así como estamos nosotros. La diferencia que él está en el cuerpo glorificado. Y nosotros vamos a ser glorificados cuando Cristo venga y seamos transformados. O si morimos y nos vamos al cielo, las almas se van al cielo antes de que venga Cristo. Cuando Cristo venga, trae esas almas para que resuciten en cuerpo glorificado. Y vivos transformados, muertos resucitados, incorruptibles, somos transformados los vivos y somos arrebatados. Ese se le conoce como el arrebatamiento. No el rapto, como muchas religiones dicen. Jesús no es un raptor, porque raptan a una persona para pedir rescate. Y si en este caso fuera el rapto, el que nos raptó fue el desgraciado diablo, ¿verdad? Y Cristo vino a pagar por nosotros. Pero se le conoce como el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque Cristo viene a arrebatar lo que es suyo, que nadie se lo va a quitar. Dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. Por eso qué tremendo, qué precioso cuando verdaderamente nos convertimos a Cristo por escuchar la palabra del Señor. Bueno, entonces aquí vemos ya, ¿verdad? Cómo es que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y grande granizo. Bueno, aquí ya esto sucedió cuando se tocó el entonces aquí fue el séptimo ay. El tercer ay, más bien, porque hablaba de que los tres ayes
3 trompetas que faltaban. Aquí fue la 7ª trompeta que se tocó. ¿Qué fue lo que pasó? Que Cristo tomó el reino y las naciones se airaron, dice. Y entonces vino, tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Aquí vemos entonces, y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos. Tus siervos los profetas quiere decir los pastores, los profetas, predicadores. Y los santos quiere decir a todos los cristianos que se convirtieron a Cristo. Porque no todos somos pastores, no todos somos profetas, sino aquellos que el Señor llamó. Todos los demás son ovejas. Hay pastores y hay ovejas, no todos somos pastores. Pero sí todos somos ovejas. Los pastores también somos ovejas de Cristo. Pero en la iglesia somos pastores para dar el alimento, cuidar de las ovejas. Bueno, esto fue lo que nos tocó la 7ª trompeta. Vamos a continuar con el capítulo 12. Tiene como título La mujer y el dragón. Oiga, aquí va a estar tremendo esto. Déjeme decirle algo antes de empezar a leer aquí. Vamos leyendo aquí Apocalipsis capítulo por capítulo. Pero quiero que sepa que la escritura aquí no está en el orden cronológico de Dios. Aquí va en el orden cronológico del hombre, va enumerado, capítulo 12, 13, 14, 15, pero lo que vamos leyendo no va en el orden como es, no es el orden cronológico de Dios. Aquí va, por esa razón mucha gente no puede entender la palabra. Porque el orden cronológico de Dios es muy diferente al orden cronológico del hombre. Aquí lo va enumerando el hombre. Pero por eso cuando lo vamos exponiendo, vamos citando los contextos y explicando a qué se está refiriendo. ¿Para qué? Para que la gente pueda entender en el orden que Dios lo ha establecido. Entonces, vamos, eso quería que supieran para que vean, pues lo puedan entender. Capítulo 12, la mujer y el dragón. Oiga, eso tiene mucha enseñanza. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó del desierto. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. 60 días, perdón. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alégrense cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas, la gran águila, de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Qué preciosa lectura, qué bonito. Todo el capítulo 12 vamos a irlo analizando. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ok. ¿De quién está aquí hablando el apóstol Juan? De la Virgen María. De la Virgen María. Porque la Virgen María fue la que fue mujer elegida para que ahí viniera a nacer nuestro Señor Jesucristo. Y así como la ilustra aquí, así es como la Iglesia Católica, que se hace su grande imagen y se pone a la mujer con la dibuja con todos los rayos del sol ahí a los lados, y luego le ponen abajo una media luna. Pero lo curioso, si se dan cuenta, si eres católico, miras la luna que está debajo de ella. Dice que tiene 12 estrellas y que tiene esa luna debajo de ella. Así lo está mencionando aquí. Dice: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí, esta mujer, como les dije, es María. Y como les mencionaba, cómo se hicieron esa imagen, esa estatua, como la hacen, cómo es que tiene esa media luna, ¿verdad? Aquí no dice que es media luna, aquí dice vestida del sol y con la luna debajo de sus pies. La luna es redonda, ahí estaba media luna, pero la luna es luz. Es claro, es blanca, da la luz clara. Y esa media luna que tienen sus imágenes está negra. Si se dan cuenta, parecen cuernos de un toro.
unos cuernos. Y para ellos esa es su ídolo. Dicen que es la madre de Dios. Esa es una blasfemia, porque Dios no tiene madre. Dios es el Todopoderoso. María fue la mamá de Jesús, hombre. Porque Jesús, dice la Escritura, que Jesús se despojó de su poder y su gloria y vino a humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no vino como Dios. Jesús vino como cordero para ser sacrificado. Entonces, no es como lo enseñan. Y esta mujer que dice aquí es María, la Virgen. Pero ella dejó de ser virgen después de que parió a Jesús, y no como la enseñan todavía, que sigue siendo virgen. Eso es del diablo, mentiras del diablo. Ahora, esta mujer vestida del sol, ¿qué representa el sol? Representa el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Representa a Cristo, representa la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Cuándo dijo eso? Después de que recibió el Espíritu Santo. Cuando recibió el Espíritu Santo, volvió a ser Dios. Dejó de ser Dios para venir a pasar como humano el sacrificio. Pero después volvió a ser Dios por el poder que recibió el Espíritu Santo. Recibió otra vez los genes del Padre. Nosotros, cuando nosotros nacemos del Espíritu, venimos a ser hijos de Dios. Tenemos los mismos genes que tiene el Padre y que tiene el Hijo. De hecho, tengo una predicación, les invito a que la miren. Se titula Hijos de Dios igual a dioses. Nosotros venimos a ser dioses, pero no como el Todopoderoso, no. Nosotros venimos a ser dioses porque tenemos los genes de Dios, del Padre. Y eso, cuando ustedes miren esa predicación, ahí lo van a entender, porque ahí es cuando Dios me fue revelando todo para dar esa predicación. Porque una predicación no es un estudio. Una predicación es un mensaje que Dios le revela a su siervo, le da a su siervo para que el siervo lo dé al pueblo. Ese es el mensaje. Aquí este no es un mensaje, este es una exposición de la Escritura. Este es un estudio para que puedas entender la Escritura. Pero el mensaje va directamente. Por eso el mensaje se llama el alimento para tu alma. Lo que Jesús dijo, que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra ya salió, ya está escrita, pero la que sale, tiempo presente, de la boca de Dios, es la que Dios nos revela. Analizamos la Escritura y aquí nos abre el entendimiento y nos da para preparar ese alimento. Pero viene de parte de Dios. Él es el que nos da el entendimiento, el que nos da el mensaje. Es como un cocinero, porque damos el alimento. Allá en Mateo 24:45 dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Es lo que somos cuando Dios nos llama a ese ministerio. Pero cuando te pone tu religión, o te pones tú porque te gusta, porque quieres ser importante, sentirte importante, o porque quieres vivir a expensas de la gente, déjame decirte que eres un miserable, ciego, desnudo, pobre, que te espera el lago de fuego. Porque no cualquiera puede meterse a enseñar, a predicar.
Y si no me crees, mira lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Miren lo que dice. O Santiago. Me parece que es Santiago. Santiago, capítulo 3. Miren lo que dice. Aquí lo dice. Santiago capítulo 3, verso 1. Mira lo que dice. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? ¿Por qué recibiremos mayor condenación? Porque si enseñamos algo que Dios no nos mandó, vamos a morir. Ya en el Antiguo Testamento lo dice, que si algún profeta profetizare algo en el nombre de Dios y no se cumpliere, dice que el tal profeta con presunción lo habló y el tal profeta debe morir. Por eso, la predicación que sale, que Dios le da a su siervo para que lo dé al pueblo, son el alimento para tu alma. Porque si crees que porque te sepas toda la Biblia, la entiendas y ya con eso ya eres salvo, te equivocas. El diablo también sabe la Biblia, no toda, no la entiende, está como la gente religiosa. Saben la Biblia, pero no toda y no la entienden. Porque el entendimiento nos lo da Dios. Él es el que nos muestra todo. Entonces, no podemos meternos a enseñar algo que a nosotros no nos toca saber. Entonces, acá, volviendo al punto que estamos leyendo, dice que esa mujer que tenía el sol, vestida del sol, o sea, como les dije, es Jesús, con la luna debajo de sus pies. La luna debajo. ¿Dónde está el sol? Está más alto, más lejos. De acuerdo al sistema planetario solar, el sol está hasta lejísimos. Y luego alrededor del sol es que circulan todas los demás planetas, ¿no? Nosotros, el planeta Tierra está en tercer lugar. Primero es Mercurio, Venus, Tierra. Y la Tierra tiene en una órbita a la Luna. Entonces, primero está el sol y luego está la luna. Por eso la luna está abajo. Y dice que la mujer estaba vestida del sol y con la luna debajo de sus pies. ¿Por qué debajo de sus pies? Para alumbrarla en la noche, en la oscuridad. Por eso decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El sol está arriba para iluminar en el día. La luna está en la noche para iluminar en la noche. Y dice que la luna estaba debajo de sus pies. Su cabeza, dice, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una corona. Esa corona representa al Rey de Reyes, a Cristo, porque Cristo estaba ahí en ella. El Rey de los judíos y Rey de nosotros ahora, los que lo hemos aceptado. Dice que la mujer tenía sobre su cabeza esa corona, representando a Cristo. Y esa corona dice que tenía 12 estrellas, que representan los 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles de Jesucristo. Por eso está la corona, Cristo, y están las 12 estrellas alrededor, son sus 12 apóstoles. Y el sol, que representa al Espíritu Santo, ¿verdad? La luz está alrededor, bañando toda esa mujer. Y ahora, esa mujer, espiritualmente hablando, representa la iglesia. La iglesia. Y luego dice que sobre su cabeza esa corona con 2 estrellas. Y estando encinta, o sea, embarazada,
Clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Recordemos cuando anduvieron peregrinando y dónde fue a nacer Jesús. Con dolores, la mujer que ya daba luz y no había más que en el mesón, le dieron espacio donde estaba el pesebre, donde estaban los animales. Y luego dice aquí que también apareció la otra señal en el cielo, que un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. O sea, son las 7 potencias, las 7 diademas, que tenía 7. Ese gran dragón escarlata representa al diablo. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en su cabeza 7 diademas. Esas siete cabezas representa aquellos 7 montes que están rodeando a ese dragón. Representa 7 montes. Y ya más adelantito se van a dar cuenta a qué se está refiriendo. 7 diademas, las 7 potencias. Y su cola, dice que su cola de ese dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. O sea, fue cuando el diablo fue lanzado a la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. No sé si se acuerden cuando iba a nacer Jesús allá en Belén, como aquellos astrólogos que la tradición de los católicos dice los 3 reyes magos, pero no eran magos porque Dios no practica, la magia es del diablo. No son reyes magos. Esa es la tradición, pero dice que eran hombres astrólogos que leían los planetas, la luna y todo. Esos hombres amaban mucho a Dios y sabían del nacimiento del Mesías que iba a venir. Y como estudiaban las estrellas, dice que ellos miraron esa estrella grande que se llamaba la estrella del oriente. Entonces esa estrella les iba, por eso dice del oriente. ¿Dónde está el oriente? En Asia. ¿Dónde está el occidente? Acá en Estados Unidos, acá en América. Entonces dice que a Jesús se le conoce como la estrella del oriente, la estrella de la mañana también. Entonces estos personajes venían siguiendo la estrella, y cuando llegaron a Jerusalén, dice que le preguntaron, querían informarse dónde había de nacer el Mesías, porque vieron que la estrella se había detenido por ahí, cercas. Entonces, que ellos venían a adorar al rey. Ellos declararon que venían siguiendo la estrella de oriente porque esa les orientaba dónde iba a nacer el rey. Entonces le dijeron, eso lo leemos allá en los evangelios, ahí lo narran. Entonces dice que esos personajes, cuando el rey Herodes se dio cuenta de lo que estos hombres andaban haciendo y hablaron de ese rey, entonces él dice, pues me van a destronar, ya no voy a ser rey. ¿Y qué hizo? Por obra de Satanás, les dijo que fueran e indagaran dónde estaba y que regresaran y le dijeran dónde estaba para que él también fuera a adorarle. Y como vieron que aquellos personajes llegaron a donde estaba la estrella, donde la estrella se detuvo y ahí estaba el niño, lo adoraron. Dice que le llevaron presentes, o sea, regalos, aceite, incienso, oro y mirra. Dice que eso le llevaron y lo adoraron. Y ya después de ahí dice que por revelación de Dios
les hizo ver que se fueran por otro lado, que no regresaran a Jerusalén. Entonces, como el rey se dio cuenta que lo habían burlado, dice que entonces él indagó por medio de los profetas, los judíos, en dónde había de nacer el Mesías. Entonces ya le dijeron que iba a nacer en Belén de Judea. Y ahí es donde el rey mandó que de 2 años para abajo mataran a todos los niños, para que así acabaran con Jesús, con el rey que había nacido. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice que un ángel le habló, ha de haber sido el ángel Gabriel, dice que el ángel le habló a José y le dijo: toma a María tu mujer y al niño y huye a Egipto, porque procuran la muerte de él. Huye y vive allá, permanece allá. Yo te diré cuándo tengas que regresar. Y dice la escritura que eso fue para que se cumpliera la escritura donde decía: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces fue llevado. Hicieron matazón, pero al niño no lo mataron. Eso es lo que nos está diciendo aquí en esta lectura que tenemos, donde dice que el dragón se paró y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con varas de hierro a todas las naciones. O sea, refiriéndose a Jesús. Y luego dice: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo fue arrebatado? Cuando el tercer día de que resucitó, fue llevado al cielo por el Espíritu Santo. Eso dice la escritura. Eso lo leemos allá en Romanos capítulo 8, verso 11, donde dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el mismo que levantó de los muertos a Jesús vivificará sus cuerpos mortales por su espíritu, si es que vive en ustedes. Entonces, ese espíritu fue el que arrebató a Jesús al cielo, lo llevó al cielo, al trono de Dios. Entonces aquí vamos entendiendo que se refiere a Jesucristo. Dice, fue arrebatado, verso 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días son 3 años y medio. Después, o sea, fue llevada a Egipto, se la llevó José. Verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles. O sea, el diablo, el dragón, a él se le conoce como el dragón. El anticristo se le conoce como la bestia, pero al diablo se le conoce como el dragón. Y dice que luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, los derrotó el arcángel Miguel, él fue el que luchó. Aquí lo dice en el verso 7. Dice que hubo esa gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón contra sus ángeles. Entonces, dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuándo fueron arrojados? Después de que nació Jesús. Después de que vinieron y querían matar al niño. Después de eso, la matazón que hizo ese rey Herodes, fue cuando allá en el cielo todavía el diablo todavía podía estar allá, iba y venía. Recordemos también cuando Job, el libro de Job nos habla cómo el diablo, cuando llegó y le dijo: ¿de dónde viene Satanás? Dice: de merodear la tierra. O sea que ya había pecado, ya había desobedecido a Dios el diablo y Satanás,
Por eso dice que le dijo: ¿de dónde viene, Satanás? De merodear la tierra. Y ahí es donde Dios le dice: ¿ya viste a mi siervo Job como me es fiel? Entonces el diablo iba y venía. Y también aquí cuando Jesús iba y venía. Pero cuando hizo esto, que quería matar al niño, y hizo matazón de gente, de muchos niños, el rey Herodes, por obra de Satanás, claro. Dice que entonces fue cuando el arcángel Miguel luchó contra él y lo arrojó a la tierra. Y fue lanzado el gran dragón a la tierra. Y eso mismo Jesús lo dijo: alégrense cielos y tierra y los moradores de ella, porque el diablo, el acusador, ha sido lanzado a la tierra. Eso lo dijo Jesús en los evangelios también, y por aquí más nos lo vuelve a narrar. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Claro, porque nació Jesús y lo cuidaron. Y Él vino a salvarnos. El poder. Ha venido la salvación. O sea, vino Cristo. Vino el poder, el Espíritu Santo. Y el reino de nuestro Dios. O sea, venimos a entrar al reino de Dios cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando nacemos del Espíritu, cuando nacemos de nuevo, como se le dijo a Nicodemo. Es cuando venimos a nacer de nuevo, venimos a nacer de Dios y recibimos el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, aquí nos narra Juan que fue lanzado y ellos le han vencido. ¿Quiénes? Todos los que hemos creído en Jesús le hemos vencido. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué quiere decir menospreciaron sus vidas? Lo que Jesús dijo: el que ame su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa del testimonio de la palabra la hallará. Dice que aquí ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué quiere decir? Que dejaron de pertenecer al mundo, dejaron de vivir conforme a los deseos de este mundo. Y venimos a vivir conforme a los deseos de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, que es el que nos va guiando. Porque nuestra mente, de ahí vienen las órdenes para todo el cuerpo. Y por esta razón es que nosotros podemos vencer cuando nacemos del Espíritu. Y dice que aquí menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso se refiere a los cristianos de aquel tiempo y de este tiempo, que todavía seguimos ofreciendo nuestra vida y andamos muriendo poco a poco al dar nuestra vida predicando la palabra de Dios. Y luego dice verso 12: por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos. Están diciendo: alégrense cielos. Los ángeles tuvieron fiesta cuando el diablo fue lanzado a la tierra, con todos los traidores que los engañó el diablo. Y luego dice, miren lo que dice aquí Juan: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Oiga, desde hace 2000 años que fue lanzado a la tierra el diablo, dice la Escritura que el diablo tenía poco tiempo. Ahorita está cerca ya la venida de Cristo. El tiempo está para acabarse ya. Y dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra y persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, está hablando aquí cuando la mujer fue llevada al desierto, o sea, cuando huyó a Egipto. Pero ¿qué dice aquí?
que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, el diablo persiguió a la mujer y para matar al niño. Siempre trataba de matarlo. Y dice que cuando huyó al desierto, dice, cuando la persiguió, dice que a la mujer se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. ¿Qué dice la escritura respecto a esto? De hecho, tengo una predicación que se titula Comparados como las águilas. Se las recomiendo. Ahí en YouTube, nomás póngale Pastor Pedro Delgado. Comparados como las águilas. Y ahí les aparece. Y dice aquí, y se le dieron a la mujer las dos alas. Dice que los que esperan en Jehová serán como las águilas. Nosotros los que hemos nacido de nuevo, dice que somos como las águilas. La predicación también se llama comparados como las águilas. Entonces, ¿por qué? Porque la águila vuela lo más alto. Es el único ave que vuela por arriba, lo más alto, y que pone su habitación, su nido, sobre las rocas, sobre las peñas más altas. Ese es el cristiano, que pone su casa sobre la roca, que aunque vengan vientos, ríos tempestuosos, todo eso, no va a caer. Eso Jesús lo habla en las parábolas. Entonces, esas son las águilas, por eso somos comparados como las águilas. Aquí dice que recordemos que el diablo se le conoce como la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Vemos cómo las águilas se devoran a las serpientes. Incluso en México, el símbolo de México allá es una águila sobre un nopal devorando a la serpiente. Entonces, por eso dice que aquí se le dieron alas como las águilas, porque la serpiente, como fue lanzada a la tierra, la serpiente, ¿qué hace? Solamente se arrastra. Solamente se arrastra y se sube sobre los árboles para hacer daño. Recordemos que nosotros también somos árboles. Dice que el árbol que no da buen fruto va a ser cortado, pero que el buen árbol que da fruto, dice que ese va a ser guardado siempre, va a ser cuidado. Y nosotros representamos eso, y tenemos que tener cuidado que no se nos suban esas serpientes. Entonces aquí a la mujer se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Fue el tiempo que iba a estar allá en Egipto. Cuando el ángel le dijo a José que ya regresara a Egipto, que ya había muerto el que deseaba la muerte del niño, dice que él todavía se quedó un poco tiempo más y ya luego regresó. Entonces, y la serpiente, dice que cuando el dragón persiguió a la mujer al desierto, dice, a la mujer se le dieron las dos águilas para que volara por arriba. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Ahora, ¿qué representa esto? Si ustedes analizan la escritura, la agua representa multitud de pueblos, lenguas y naciones. Eso representan las aguas. Más adelante lo vamos a ver. A ver, déjenme ver si lo encuentro ahorita de una vez.
Dice, en Apocalipsis capítulo 17, verso 15, lo vamos a leer más adelante, pero ahorita nomás para mostrarles lo que estamos leyendo acá, ¿verdad? Donde dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Ahora, vamos a leer lo que dice aquí, Apocalipsis 17, 15. Le dijo, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esas aguas, las aguas que has visto, donde está sentada esa mujer, esa ramera. Entonces, aquí lo que está diciendo, que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, está mostrándonos que ese río, esas aguas, representan al mundo. Multitud de pueblos, lenguas, naciones, lo que leímos aquí. Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Representan al mundo. Entonces, y el mundo está bajo el dominio de Satanás. Eso dice la Escritura. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, y el diablo, como son sus hijos, todo el mundo, aquí o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Si no eres nacido del Espíritu Santo, eres hijo de Dios. Entonces, si no eres nacido del Espíritu Santo, no eres hijo de Dios. Entonces aquí dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. O sea, al mundo arrojó agua sobre la mujer. Y recordemos, les dije hace un momento, que la mujer representa a la iglesia. Representa a la iglesia. Hay una predicación que tengo ahí donde dice Eva y Agar son madre de los vivientes. Sara y María, Saraí o Sara, la mujer de Abraham, y María son madres de la iglesia. Esa es una predicación que tengo ahí. Pueden mirarlo. Está tremenda también. Eva y Agar, madre de los vivientes. María y Sara y María, madre de la iglesia. Dice, entonces aquí está diciendo que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. O sea, al mundo, para que destruyera la iglesia. Y dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra, la iglesia, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido dos veces, somos tierra y somos espíritu. Y aquí dice que la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca. Cuando nosotros abrimos la boca,
predicando la palabra de Dios, reprendiendo toda obra del diablo. Entonces es cuando el diablo huye. Y aquí dice que la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Tragó el río. ¿Qué quiere decir? Que lo destruyó. Cuando nosotros nacemos del Espíritu, dice que Dios nos ha comprado, nos crió para gloria de su nombre y para buenas obras. Y también cuando nacemos del Espíritu, dice que estamos para deshacer toda obra del diablo. Cristo vino para deshacer toda obra del diablo y nos dejó el poder para seguir haciendo lo mismo, deshacer toda obra del diablo. Entonces aquí nosotros somos, cuando abrimos la boca, que representamos eso. Entonces el río dice que se lo tragó, dice. Verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Oiga, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, refiriéndose a todos los cristianos. Porque cuando nos convertimos a Cristo, entonces entramos en una lucha, en una guerra contra el diablo. Por eso Pablo dijo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. El diablo, ¿qué dice? Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, contra todos los cristianos. Porque les dije, aquí la mujer representa a la iglesia. Y dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, contra los cristianos. Y aquí dice cuáles, ¿verdad? Aquí dice, los que guardan los mandamientos de Dios, o sea, los cristianos. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos somos nosotros. Y contra nosotros nos viene a hacer guerra. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Porque mayor es el que mora en ustedes que el que está en el mundo. Entonces el que mora en nosotros es Dios y el que está en el mundo es el diablo. Y el diablo ya fue derrotado. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 9. Qué precioso. Estudio número 9. Deseo de todo mi corazón que pues haya sido de bendición para sus vidas, que Dios les hable y que sigan adelante. Que sigan adelante, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, que me llamen y yo con gusto atenderé a su llamado. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Mi teléfono es área 210-557-8277. Ese es mi número donde puedes llamarme, donde puedes contactarme para hacer cualquier pregunta que tengas. Y los invito a que miren las predicaciones que hay. Son muchas, llevan más de 400 videos con los estudios y las predicaciones. Y muy pronto voy a continuar con las predicaciones también. Y yo sé que se van a gozar, porque no soy yo, es Dios en mí haciendo la obra. Y les invito a que sigan suscribiéndose para que les siga llegando todos estos videos que se van subiendo. Y como les digo, no por negocio, porque yo no monetizo estos videos. Yo solamente para saber de aquellos que se suscriben, aquellos que permiten que vea yo quiénes son los que se suscriben, para seguir orando por ustedes, para que el enemigo, ese dragón que viene a echar guerra contra la descendencia de la mujer, que es la iglesia, como les dije, pues podamos vencer, ¿verdad? Bueno, hermanos, y si les gustan los mensajes, si les gustan estos estudios, pues denle un like. Si gustan, pueden compartir, pueden poner su comentario o compartirlo con los que conocen para que también puedan
escuchar la palabra al igual que ustedes. Ustedes han hallado un lugar donde pueden seguir sacando esas riquezas de la palabra de Dios. Y pues no hay que ser envidiosos, hay que compartirlos. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima. Adiós.